David siempre creyó que su matrimonio con Karen era un ejemplo de amor y confianza. Pero todo cambió cuando Lucy, la mejor amiga de Karen, se mudó temporalmente a su casa tras un difícil divorcio. Las miradas, las sonrisas y una tensión inexplicable comenzaron a desmoronar lo que parecía inquebrantable, hasta que David encontró algo en el teléfono de su esposa que lo destrozó por completo. Los siguientes acontecimientos sorprenderán incluso a los más escépticos. Pero volvamos al principio. Me llamo David, y esta es la historia de cómo mi mundo, que parecía perfecto, se derrumbó en apenas unos días. Durante 5 años, estuve casado con Karen, una mujer que siempre consideré mi compañera ideal. Nuestra relación era estable, predecible, y llena de momentos de calma que yo valoraba como un refugio seguro. Nunca hubiera imaginado que algo o alguien pudiera amenazar esa estabilidad. Pero todo cambió con una simple petición de Karen. Una noche, mientras cenábamos, Karen me pidió que alojáramos a Lucy, su mejor amiga, quien estaba pasando por un divorcio complicado. Según ella, Lucy necesitaba un lugar donde recuperarse emocionalmente y empezar de nuevo. Yo, queriendo apoyar a mi esposa y mostrando empatía hacia su amiga, acepté sin dudarlo. Después de todo, Lucy siempre había sido una persona amable y agradable, y nunca pensé que su presencia pudiera alterar nuestra vida. Lucy llegó una lluviosa noche de viernes, con un par de maletas y una sonrisa que parecía desmentir el sufrimiento que supuestamente estaba viviendo. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad. Compartíamos cenas acogedoras, largas conversaciones sobre temas triviales y algunas risas que aliviaban la tensión de su situación. No obstante, con el paso del tiempo, algo en el ambiente comenzó a cambiar, aunque al principio no podía precisar qué era. Lucy empezó a mostrarse demasiado atenta conmigo. Siempre encontraba alguna excusa para quedarse cerca de mí, ya fuera en la cocina, en el salón o incluso en el jardín. Al principio pensé que simplemente estaba siendo educada, pero pronto esos gestos se hicieron más personales. Una tarde, mientras Karen estaba fuera, haciendo unas compras, Lucy cruzó un límite que nunca imaginé. Estaba en la cocina preparando un café cuando ella se acercó más de lo necesario, invadiendo mi espacio personal. David, siempre me pareciste un hombre interesante, dijo con una voz suave y una sonrisa que parecía ensayada. Me quedé inmóvil por un instante, sin saber cómo reaccionar. Su comentario era inesperado, pero lo que realmente me inquietó fue la mirada que lo acompañaba, directa, fija, como si tratara de evaluar mi reacción. Lucy, eso no es apropiado, contesté finalmente, intentando mantener la calma. Aunque ella simplemente se rió y salió de la cocina como si nada hubiera pasado, ese momento dejó una huella profunda en mí. Sabía que algo estaba mal, pero aún no comprendía cuán lejos podían llegar las consecuencias de ese gesto aparentemente inocente. Los días pasaron, y lo que al principio parecía una simple amabilidad por parte de Lucy, comenzó a transformarse en algo que ya no podía ignorar. Cada vez encontraba más razones para estar cerca de mí, sobre todo cuando Karen no estaba. Si mi esposa se ocupaba con sus asuntos o salía de casa, Lucy aparecía como si fuera casualidad, ofreciéndose a ayudar con las tareas más triviales. Cocinar juntos, organizar papeles en mi despacho o simplemente preparar café se convirtieron en momentos que parecían diseñados para acercarnos. Lo extraño era la sutilidad con la que lo hacía. Nada en su comportamiento era abiertamente inapropiado, pero había algo en sus miradas, en la manera en que se detenía un segundo más de lo necesario al hablar conmigo, que me hacía sentir incómodo. Al principio, traté de convencerme de que solo estaba siendo amable, que buscaba llenar el vacío emocional que le había dejado su divorcio. Pero esa ilusión no duró mucho. Una tarde, mientras Karen había salido al supermercado, Lucy decidió ser aún más directa. Yo estaba sentado en el sofá,
revisando unos correos electrónicos cuando ella entró en la sala con 2 tazas de té. Sin invitación, se sentó a mi lado, mucho más cerca de lo habitual. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero su presencia me distraía. De repente, colocó su mano sobre la mía, haciéndome mirar hacia ella. David, ¿nunca te has preguntado cómo sería estar con alguien más apasionado? Su voz era suave, casi un susurro, pero sus palabras eran como un trueno en mi cabeza. Me quedé en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Aparté mi mano rápidamente, esperando que el gesto marcara un límite claro. Pero ella no pareció inmutarse. Su sonrisa despreocupada permanecía intacta, como si nada en el mundo pudiera avergonzarla. Lucy, creo que estás confundida, respondí finalmente, intentando mantener un tono calmado. Pero su respuesta fue un simple encogimiento de hombros, como si lo que acababa de decir no tuviera mayor importancia. Esa noche, no dije nada a Karen. Pensé que quizá estaba exagerando, que Lucy simplemente estaba atravesando un momento vulnerable y malinterpretaba sus emociones. Sin embargo, en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Ese incidente había cruzado una línea invisible, y con ello, la tranquilidad en mi hogar comenzaba a desmoronarse. Una semana después de aquel incómodo encuentro con Lucy, mi intuición finalmente confirmó lo que temía. Aquel día, mi reunión más importante fue cancelada de último momento, y decidí aprovechar la oportunidad para regresar temprano a casa y sorprender a Karen. Sin embargo, al cruzar la puerta principal, me recibió un extraño y opresivo silencio. La casa, normalmente llena de pequeños sonidos cotidianos, parecía inusualmente vacía. Sentí un escalofrío recorrerme. Dejé mi maletín en la entrada y subí las escaleras con paso lento, tratando de no hacer ruido. A medida que me acercaba al segundo piso, escuché algo que me detuvo en seco. Risas apagadas, casi susurros, provenientes del cuarto de invitados. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y un destello de luz filtrándose desde el interior me indicó que alguien estaba allí. Con el corazón acelerado, me asomé discretamente. La escena que vi me dejó paralizado. Karen y Lucy estaban sentadas en la cama, riendo suavemente mientras compartían lo que parecían ser mensajes en el teléfono de mi esposa. Estaban demasiado cerca, sus rostros iluminados por la pantalla, como si compartieran un secreto del que yo era claramente excluido. Mi presencia no pasó desapercibida por mucho tiempo. Karen fue la primera en notar que estaba allí. Sus ojos se abrieron con sorpresa antes de que una sonrisa nerviosa cruzara su rostro. «David, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó, su voz cargada de una artificial despreocupación. Traté de mantener la compostura, respondiendo con algo casual como que mi reunión había sido cancelada. Pero mientras hablábamos, no pude evitar notar cómo ambas mujeres se miraban, como si compartieran un código silencioso, un pacto que me excluía por completo. Intenté no mostrar mi incomodidad y bajé a la cocina fingiendo que no había visto nada fuera de lo normal. Sin embargo, esa noche, la actitud de Karen cambió. Estaba más distante de lo habitual, respondiendo con monosílabos y evitando el contacto visual. Cuando intenté acercarme, parecía distraída, perdida en sus pensamientos. Aunque quería confiar en ella, mi mente no dejaba de imaginar lo peor. Las risas, las miradas cómplices y esa extraña tensión entre Karen y Lucy alimentaban un creciente nudo en mi estómago. Algo estaba sucediendo, y aunque aún no sabía exactamente qué, tenía la certeza de que lo que estaba por descubrir cambiaría mi vida para siempre. Días después, el peso de mis sospechas se volvió insoportable. Cada mirada esquiva de Karen, cada risa compartida con Lucy, parecía una pieza de un rompecabezas que no quería completar, pero que ya comenzaba a revelar su oscura imagen. Finalmente, decidí actuar. Aquella tarde, cuando ambas salieron juntas, como solían hacerlo últimamente, noté que Karen había dejado su teléfono olvidado sobre la mesa de la sala.
La tentación de buscar respuestas fue más fuerte que mi miedo a lo que podría encontrar. Tomé el teléfono con manos temblorosas y comencé a revisar los mensajes. Lo que descubrí fue devastador. En la pantalla se desplegaban conversaciones entre Karen y Lucy llenas de confesiones íntimas, palabras cargadas de emociones que no había oído en años y, lo peor de todo, planes detallados para irse juntas. Mis ojos se detuvieron en un mensaje en particular. David no tiene idea. Es tan ingenuo. Sentí cómo la rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho, formando un nudo insoportable. ¿Cómo habían podido hacerme esto? ¿Cómo había pasado tanto tiempo sin darme cuenta? Cuando Karen y Lucy regresaron, ya no pude contenerme. Las esperé en el salón, teléfono en mano, incapaz de ocultar mi furia. ¿Qué es esto?, les dije, mostrándoles la pantalla con los mensajes. Karen se quedó paralizada, sus ojos abiertos de par en par, mientras balbuceaba intentos desesperados por explicar lo que, para mí, no tenía justificación. David, no es lo que parece, empezó, pero incluso ella parecía saber que sus palabras no podían reparar el daño. Lucy, en cambio, permaneció tranquila, con una confianza que me enfureció aún más. Creo que ahora lo sabes todo, David, dijo con una sonrisa apenas perceptible. Tú no eras suficiente para ella. Sus palabras fueron como una cuchillada directa al corazón. Me quedé en silencio, luchando por mantener la compostura mientras el mundo que conocía se desmoronaba ante mis ojos. Esa noche, Karen y Lucy se marcharon juntas, llevándose no solo sus maletas, sino también lo que quedaba de mi confianza y amor. Me quedé solo en una casa que ahora parecía extraña, vacía, como si todo lo que alguna vez significó hogar hubiera desaparecido junto con ellas. Comprendí entonces que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Y aunque aún respiraba, sentía que algo dentro de mí se había roto para siempre.